Hermano, tome ese tiempo para adorar al Señor. No salga de su presencia, no salga de su presencia. Salgamos de su presencia. Oh, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Cristo, te amamos. Cristo, te amamos. Te adoramos, Rey. Aleluya. Presencia santa de Dios. Presencia del Señor. Presencia del Espíritu Santo. Presencia de Dios. Presencia del Señor Jesús. Llena este lugar más. Llena este lugar más. Llena este lugar más de ti. Llena este lugar más de ti, Señor. Que sean ríos de agua viva. Que sean ríos de agua viva, Señor. Que sean ríos de agua viva sobre tu casa, sobre tus hijos. Santo, toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor. Llena, Señor, llena, Señor, llena, llena aquel que no ha sido lleno de tu Espíritu. Llénalo, 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 Señor. Llena hoy, llena tu cuerpo, llena tu iglesia. Tú estás edificando tu iglesia, Señor. Edifícala, edifícala con tu Espíritu. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae esa fuerza, ese poder, esa unción del Espíritu. Vida. Vida. Gracias, Jesús. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por todo. No tenemos palabras para agradecer todo lo bueno que ha sido, Señor. Lo misericordioso, lo amable. Tu cuidado sobre nosotros. Tu protección, Señor. Sobre todo tu amor. Tu amor incomparable, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, que ha sido gratuita. Gracias por los dones que se manifiestan en el cuerpo. Gracias. Gracias por el fruto del Espíritu que nos das. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu aquí en nosotros, porque somos el templo y la morada de tu Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Agradézcale al Señor con sus propias palabras. Dígale: Señor, gracias. Y usted dele gracias por lo que usted quiera. Dele gracias al Señor.
Agradézcale con sus propias palabras. Por eso la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Que sean palabras que nazcan de lo más profundo de tu ser. Oh Santo Jesús, tu obra, Señor, somos nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Estamos agradecidos con Dios, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Levante su mano todos los que están agradecidos con el Señor, porque Él es bueno. Hay momentos en que uno no sabe cómo parar, porque el Señor está fluyendo, porque el Señor se está moviendo. No sabe uno si parar o seguir. Pero todos estamos conscientes que el Señor está aquí en esta hora y siempre ha estado, que se manifiesta. ¿Qué tal si hoy usted le dice a algún hermano: hermano, el Señor está contigo? Solo eso dígale: el Señor está contigo. Y yo se lo digo a todos hoy: el Señor está con ustedes. Y el Señor está conmigo. El Señor está contigo, Margarita. Brother Paul, God is with you. God is with you. El Señor está contigo. Tome su lugar, porque si no pasamos aquí todo el culto adorando, que no sería malo, ¿verdad? Adorar al Señor, para eso fuimos creados, para adorar al Señor. ¿Cuántos están contentos de hoy martes estar en la casa de Dios? Amén, gloria al Señor. Quiero compartir en el tiempo que tenemos, porque necesitamos orar, también es culto de oración. Pero hay un tema que hoy quisiera compartir con usted y espero en el nombre del Señor poder compartirlo y que el Señor hable a su corazón, como ha hablado a mí y me seguirá hablando cada vez que predico. Y el tema que hoy quiero compartir es un nuevo principio. Un nuevo principio. Y vamos a Génesis capítulo 2 y verso 7. Porque creo que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es Dios de oportunidades, dice amén la iglesia. Pero es un Dios también que cuando alguien por algún motivo se estanca, resbala en los caminos del Señor, Dios es un Dios que los sale a buscar. Como hablábamos el domingo, Dios es un Dios que restaura, que vuelve todo al original. Dios siempre ha deseado lo mejor para el ser humano, lo mejor para su iglesia. Entonces el tema es un nuevo principio. Génesis 2:7 dice la escritura: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo me puedo imaginar que Dios es un Dios creativo. Es un Dios creativo porque cuando formó y cuando creó al hombre, lo agarró del polvo de la tierra y formó lo que es el lodo, probablemente, que vamos a estar explicando. Y ahí hizo un muñeco, ¿verdad? Comenzó a hacer un muñeco y comenzó, imagínense la tremenda imaginación del Señor, lo creativo de Dios, que comenzó Él a pensar cómo Él hacernos el cerebro, cómo hacernos los ojos, las orejas, las manos, las piernas y todos los órganos por dentro. Cuando Él comenzó y tomó ese polvo, esa tierra, era algo que tal vez no tenía ningún significado para muchos. No era importante, era simplemente mucha tierra. Como muchas veces hay personas que lo pueden ver a usted como cualquier ser humano, cualquier persona.
Pero vino Dios y agarró un poco de tierra y formó al hombre. Esa es creatividad. Pero no solamente lo formó, lo hizo y lo dejó un buen pedazo de lodo, por decirlo así, sino que le dio vida. Le dio vida. Y desde el principio nosotros miramos que Dios es un Dios creativo, un Dios que ama lo que Él hace. Hermano, ¿cómo es esto que cuando uno trabaja, yo sé que usted trabaja y usted tiene sus cosas, tiene sus muebles, sus camas, y su casa, carros, y uno cómo cuida sus cosas, ¿verdad que sí? Y no es que estemos apegados al mundo, pero uno los cuida. ¿Sabe por qué uno los cuida? Porque le costó a uno, le costó y uno sabe el sacrificio de horas de trabajo, aunque sea enfermo, ahí vamos, ¿verdad? Y uno valora todo eso porque uno sabe, esto me costó, tiene un valor y un significado muy importante para mí. Y si a uno que es ser humano le interesan esas cosas, ¿cuánto más a nuestro Dios no le va a interesar su creación? ¿Cuánto más a Dios no le va a interesar tu vida si Él te formó, hermano, desde antes de la fundación del mundo? Entonces yo veo a un Dios creativo, veo a un Dios que se preocupa, a un Dios, hermano, que está pendiente de todos nuestros acontecimientos. Pero en nuestra vida espiritual también Él se preocupa por nosotros. Cuando dice la palabra aquí en Génesis 2:7, la palabra aliento de vida, en el hebreo la palabra es ruah, R-U-A-H, y significa alma o significa vida o soplo de vida. Por eso lo interesante de esto es que, repito, Dios no solamente hizo al hombre y lo puso ahí, hizo el muñeco y lo dejó ahí nada más para ver qué iba a pasar. No, Dios dice que sopló, ¿sabe dónde? Dice que en sus narices sopló y entró la vida al hombre. Entonces imagina usted cuando ese pedazo de tierra, ese lodo, ese muñeco recibió el aliento de vida, porque la vida viene de Dios. Este muñeco comenzó a activarse y a moverse, y entonces recibió vida, y esa vida que le dieron es para que esa vida sea usada aquí en la tierra. La palabra neuma, que muchos probablemente le han oído, que también significa aliento de vida o soplo, la palabra neuma es también, ¿usted ha oído la palabra neumático? Aquí le decimos las llantas, ¿verdad? Las llantas, tires. Pero la palabra correcta es el neumático. ¿Y sabe por qué? Porque un neumático, si no lleva aire, no sirve. O sea que el neumático, nuestras llantas necesitan aire, y por eso es que se le llama neuma, que es el aliento de vida. Un neumático, una llanta, sin el aire no llegamos a ningún lado. Es como que, digamos, está muerta. Y por eso es que nosotros, sin el espíritu de vida, estamos muertos. Porque, hermanos, nada más es un cascarón. ¿Sabe lo que es un cascarón? Es un esqueleto, que tiene carne, que el día que muramos se va a engusanar. Y alguien dijo, ay no, yo no quiero ser engusanada, ay no. Una hermana dijo, tengo miedo a los gusanos. Sí, hermano, ya muerto no va a sentir nada, ¿verdad? Ya muerto, ya qué. Entonces este es nada más un cascarón que nos dieron, pero lo importante del cascarón es el aliento de vida que le dieron. Amén. Entonces la palabra en hebreo nefesh, N-E-F-E-S-H, nefesh, también significa alma, vida, pero nos habla también de los deseos, de los apetitos, de las pasiones y de los afectos, porque nuestro ser está compuesto de todo eso. Cuando el Señor sopló vida, pero nos dio deseos. Puso en nosotros, hermano, pasiones que están ahí.
Es importante que hoy entendamos que este cuerpo tenemos que cuidarlo, pero más que este cuerpo, cuidarlo en lo que está adentro, la vida que nos han regalado. Entonces, estas dos palabras se usan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, para definir la palabra nefesh, lo vamos a decir en griego. Diga, psique. Algunos han oído esa palabra, psique. De donde viene las emociones, de donde viene la mente o el corazón, que también la usan mucho en la palabra psicología. La psiquis, el psiqui. ¿La ha oído? Por eso es que hay psicólogos, ¿verdad? Y la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano. Y por eso es que usted y yo tenemos, cuando nos comportamos de cierta manera, es nuestra psiquis, es nuestra alma, ¿verdad? La que se está revelando algo. Por eso es que el Señor lo que está trabajando con nosotros es nuestra alma. Porque nuestra alma fue la que fue dañada. El cuerpo físico también puede ser dañado. No es el tema, pero voy un poquito por ahí. El cuerpo físico puede ser dolido, puede también ser abusado, pero el alma también es abusada. El alma también necesita ser restaurada, porque ahí se encuentran nuestras emociones, nuestras pasiones, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que cuando el Señor sopló en ese pedazo de lodo, le dio, diga, vida, vida, recibió vida. Y entonces el hombre en el huerto del Edén falló y se descompuso lo que el Señor había hecho. ¿Por qué? Porque entonces el hombre ya permitió a que entrara el pecado en su vida y comenzó a ser afectada su alma, su ser. Ahora, imagínese al creador del humano, ¿cómo se sentiría cuando el ser humano comenzó a comportarse con cosas que él no había puesto dentro de esa persona? A ver, ¿cuántos de ustedes aquí han inventado algo? No me levanten la mano porque van a ser muchos. ¿Cuántos han inventado algo? Bueno, pero se imagina usted a los inventores. Los inventores tienen que tener un cerebro extraordinario, ¿verdad? Y han hecho todos sus cálculos, han hecho todas las matemáticas, han mezclado todas las cosas que le echan a un nivel que ellos dicen esto va a salir perfecto, o han diseñado algo y ellos dicen esto va a trabajar de esta manera y no hay error. Pero imagínense que de repente sale lo que ellos crearon y sale con defectos. Se quiebran la cabeza y comienzan a decir: ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué hice mal? Si todo estuvo bien. Y yo me pongo a pensar ahora a Dios como nuestro diseñador, porque no solamente es un Dios creativo, sino que diseña cosas. Y como diseñador, en un punto, hermano, Él comenzó a ver que usted y yo no estábamos funcionando de la manera correcta como Él nos había creado. Comenzamos a desviarnos, comenzamos en desobediencia, nuestro cuerpo comenzó a tener pasiones bajas, no ya pasiones bonitas, ni buenos sentimientos, ni efectos, ni emociones buenas, sino que se convirtieron en pasiones malas, se convirtieron en malas emociones, etcétera. Y el Creador comenzó a ver que cada uno de nosotros comenzó a ser distorsionado por algo. Ahora usted dirá: Dios no sabía. Él lo sabía y sabía quién lo había hecho. Pero solo póngase a pensar que ese diseñador dijo: yo no los voy a dejar así. Me acuerdo que cuando estaba pequeño, hace tiempo de la Inquisición, mi mamá era una madre, siempre fue una madre protectora, por hecho que tal vez mi papá siempre estaba ausente de casa. Y un día me peleé con un muchachito, que yo no era acostumbrado a pelearme, pero me peleé con un niño. Y el niño me pegó, me ganó la pelea y me sacó sangre de la nariz. Y usted sabe que la sangre es escandalosa, ¿verdad? Y yo llegué llorando a mi casa y mi mamá salió. ¿Y qué te pasó? Me dijo. Me pegó Jorge, se llamaba Jorge el muchacho. Me pegó Jorge, éramos los buenos amigos, como los buenos amigos, ¿cómo nos peleábamos antes? Me pegó Jorge. Ay, me dijo, va a ver.
¿Sabe qué me dijo? Esto no se va a quedar así, me dijo. Esto se va a hinchar. Esa es la palabra que ella utilizaba, ¿verdad? Queriendo decir, esto se va a arreglar. Esto lo vamos a componer. Pues me acuerdo de mi mamá por lo que le estoy contando, porque cuando Dios nos mira sangrando espiritualmente, cuando nos mira golpeados, o cuando nos mira quebrantados, o incluso alejados de Él, Él dice, ellos no se van a quedar así, yo los voy a arreglar. Si el enemigo vino y quiso destruirles lo lindo que yo puse en ellos, yo su creador, yo sé de qué están hechos y yo los voy a ir a ayudar y yo los voy a rescatar, porque eso no se va a quedar así, dijo el Señor. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, con todo lo que ya le dije, acompáñeme a Filipenses capítulo 1 y verso 6. El tiempo avanza. Por eso es que Pablo entonces decía con tanta seguridad en su alma lo siguiente. La versión que yo voy a leer puede ser diferente que la suya, pero Filipenses 1:6, ¿cuántos han leído ese versículo que dice, y estoy seguro, otras dicen convencido, de que Dios, ¿quién? Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, escuche esto, la perfeccionará, dice algunas versiones, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Cristo Jesús cuando vuelva. O sea que mire a su vecino, podemos tener un montón de errores, podemos fallar en muchas cosas. Hermano, nuestra alma necesita ser restaurada, nuestra vida necesita ser cambiada. Esa es la obra de Cristo, lo que Él está haciendo cuando Él dijo, y yo edificaré mi iglesia, porque la iglesia no está completa. ¿Por qué? Porque usted y yo somos de barro. Y el barro es bien delicado, que lo vamos a ver más adelante. Entonces nos dice Pablo con una seguridad, estoy convencido que la obra que el Señor Dios empezó en usted. ¿Cuántos saben que Dios ya empezó una obra en usted? Si usted piensa que Dios no ha empezado una obra en usted, por favor, entonces reciba hoy a Jesús como su Salvador para que la comience a hacer. Porque los hijos de Dios van a ser perfeccionados. Los hijos de Dios, van a ser perfeccionados. Estamos en el proceso de ser perfeccionados. Un hermano decía esta frase y a mí se me quedó mucho. Él decía, hermanos, aquí llevamos un rótulo que dice santos en construcción. Porque usted es santo, pero está siendo construido. Amén. ¿O cuántos aquí ya están completamente acabados, terminados? ¿Cuántos de ustedes ya se sienten perfectos? ¿Verdad que no? Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Él no se va a dar por vencido. Él no va a bajar la guardia. Él no comienza a temblar cuando usted está haciendo algo malo. Él no dice, oh, mi hijo. No, Él ya sabe lo que tiene que hacer. Si te tiene que quebrar una pierna, te la va a quebrar para restaurarte. Ay, pastor, ¿cómo usted dice eso? Bueno, dice que el pastor tenía sus ovejas, pero había una de esas ovejas que de vez en cuando sacaba a las demás ovejas y se las llevaba. ¿Aló? Y la ovejita venía y se iba por allá y se iba a comer por allá y se hacía sus travesuras, y el pastor comenzaba a preguntar, ¿y dónde está? Porque el pastor conoce sus ovejas. Ay, la fulanita está por allá. ¿Y a quién se llevó? Se llevó a la mechita, y se llevó a la flaquita, y se llevó al fulanito, y como 10 andan con esa ovejita. ¿Sabe qué hacía el pastor? Ya, las traía todas al final y agarraba a la líder que se la sacaba y la agarraba a la penita y se la quebraba. Ay, dice usted que ama a Dios. No, si no aprendía. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige. Si alguna vez tú no has sido disciplinado por Dios, por favor comienza a pensar en serio si eres hijo. Pero si tú has sido corregido por Dios o disciplinado, que es la palabra, que eres un discípulo, siéntete alegre, porque entonces eres hijo legítimo. Esta ovejita, aunque le dolía en el momento, ¿verdad? Ella sabía, mi pastor me está corrigiendo porque estoy en malos caminos y él quiere lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque el pastor la podía dejar ir
Pero ¿qué pasaba? Él sabía que había un lobo que se iba a comer a esa ovejita. Entonces mejor la quebraba. Pero ¿sabe qué hacía después el pastor después que la quebraba? La sanaba. ¿Aló? La quebraba y luego decía, tráiganme el yeso, tráiganme lo que sea. Me la vendaba otra vez, la ponía y le decía, no, 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 no. Next time, pau. ¿Cuántos saben a su Dios, hermano? Mire, aunque Dios nos corrige con gran amor. Mire, mi papá, yo que me recuerdo, a mí me pegó como 2 veces nada más. Era re bueno mi papá. Yo no era un niño mal portado, pero era muy activo, siempre ahí haciendo cosas. Y de repente pues que me quebraba algo, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que un día no sé qué pasó, y mi mamá le contó a mi papá que yo me había portado mal. Mi papá vino y agarró, sacó el cincho y me dio unas cueriadas, ¿verdad? Y yo lloré, y cuando me pegó, a ratito estaba mi papá con una pomada. ¿Dónde te pegué, mijito? Y echándome la pomadita y me abrazaba. Es que usted se porta mal, mijo, yo no le quiero pegar, pero es que usted se porta mal. Y el cariño, y yo sentía bien alegre con mi papá. Si ese era mi papá, o tal vez a usted les pasó que su papá, después de que le pegaba, lo iba a sanar, usted dice, me ama. Me pegó, pero yo sé que me ama. Y yo sé que yo lo hice y necesitaba que me diera, pero yo sé que me ama. Ahora, qué triste es cuando tu papá no llegaba y te pegaba y solamente te decía, pues ahí la próxima, a ver. Qué triste, ¿verdad? Pues espero que no haya ninguno aquí, porque vamos a tener que administrarle su alma al rato, ¿verdad? Para sanar esa herida, ese dolor. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Perfeccionando a la iglesia, perfeccionando, complementándola, terminándola. Y otra versión dice, estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, habrá un feliz término en ella. Eso quiere decir que no se preocupe, que el Señor está trabajando su corazón y su vida. El barro, dice la Biblia en Jeremías 18:1, que el barro se echó a perder. ¿De qué creó Dios al hombre al principio? De tierra, ¿verdad? Yo le voy a explicar por qué se llama barro. Es tierra, es polvo. Entonces, leamos Jeremías 18:1. Porque increíblemente, ¿cómo es eso que el barro se le cae al alfarero, verdad? Jeremías 18:1. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate, desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo en la rueda. ¿Qué estaba haciendo? Vaya, mire pues, ahí estaba usted. El alfarero es Dios. El Señor quería mostrarle algo a Jeremías, quería mostrarle cuán grande es Dios, cuán maravilloso. Porque mire, hermanos, a veces uno piensa que las personas, porque ya se alejaron o porque andan mal, se van a ir al infierno y esto. Hermanos, un momentito, nosotros no podemos condenar ni mandar a nadie al infierno. Tenemos que orar para que esas personas, si son hijos, sean tratadas como el alfarero trabaja el barro, y que los haga de nuevo. No perdamos esperanza con nuestra gente que no es cristiana, con nuestra familia. No perdamos esperanza con personas que decimos, este no se va a salvar. Pero ¿sabe qué? Todos tuvimos algún familiar que decíamos, uy, Dios, este es peor que el diablo, ¿verdad? Y cuando Dios lo agarró, lo cambió. O sea que Dios sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque Él conoce de lo que estamos hechos. Él conoce Él nos hizo. Entonces dice aquí que Él estaba trabajando sobre la rueda, el barro, y la vasija de barro, verso 4, que estaba haciendo, se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jeremías pensaba eso. Jeremías pensaba, Israel está perdido, Israel no tiene compostura. ¿Sabe por qué se le llamaba a Jeremías el profeta llorón? Ya le di la respuesta. ¿Por qué? Porque lloraba. Era un hombre que lloraba mucho. Y no lloraba por llorar, lloraba porque él miraba la calamidad que había en el pueblo de Israel. Él miraba que entre él más les enseñaba, el pueblo más se rebelaba. Entre él más les decía lo que Dios decía, ellos decían, Dios no te ha hablado. Entonces Jeremías le dolía en su corazón, en su alma, y lloraba porque él sabía, les va a venir una catástrofe. Y es más, en Jeremías 25 les dijo, ustedes van a entrar en cautiverio por 70 años.
Y no le creyeron. Entonces él lloraba porque él decía: Señor, yo creo que tú no vas a restaurar a Israel. Y entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Vete a la casa del alfarero y te voy a mostrar algo. Jeremías desciende a la casa del alfarero y comienza a ver al alfarero que estaba haciendo una vasija hermosa. ¿Y sabe cómo estaba la sonrisa de Jeremías? Así, de oreja a oreja, viendo aquello precioso. Dijo: qué tremendo, qué lindo lo que está haciendo. Cuando comenzaba a darle forma, estaba él emocionado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido un helado en la mano? De esos, piense en el helado más rico que a usted le gusta. ¿Ya? Y piense que lo tiene en esos, ¿cómo se llama? Cornucopia, ¿cómo se hace esos conos? ¿Ya pensó qué sabor tiene ahí? Tiene 3 sabores. Los que más le gustan, ahí están los. Y usted tiene unos deseos de comer. Si usted está, y cuando lo está preparando el heladero, y usted está, póngale de este, y de repente se lo dan a usted, y usted sale emocionado, y de repente usted viene y se retropieza y se le va el helado, y ¿le ha pasado alguna vez? ¿O cuánto les ha pasado que para los cafeteros, ¿va? Tienen su café caliente, riquísimo, ¿verdad? Y salen del lugar, no voy a decir lugares, con su café caliente. Usted está emocionado, hasta en cámara lenta va usted con su café emocionado, y de repente también se tropieza y ¡plac! Se le cae el café. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos han tenido su pedazo de pastel, de cake, de bizcocho? Bizcocho le dicen al pastel, ¿verdad? ¡Ay! Y aquel pastel rico, de los que hacen margarita así de 3 leches, y uno está, y otra vez se tropieza y ¡plac! Ya, ahora flan, ya vamos a ir por todos los. Imagínense, usted dice: oh, Jeremías estaba viendo el barro que estaban construyendo el alfarero, así, y de repente se le cae al alfarero el barro, y Jeremías dijo: ¡ay! Y el alfarero lo volteó a ver. Don't worry about it, I'm here. Tomó el barro, y Jeremías, viéndolo, de plano lo va a tirar, de plano lo va a desechar. Ya no sirve para nada. Esa es la lección, decía Jeremías, que Dios me quiere dar. Eso es lo que yo estoy pensando. Israel ya no tiene oportunidades. Israel eso es lo que me está diciendo, que ya no ore por ellos, que ya no llore por ellos, que ya no me lamente por ellos, porque ellos ya no. Gracias, Señor, porque yo sabía que tú me ibas a revelar esto. Y estaba Jeremías viendo, y de repente ve que agarra el barro y solamente lo limpió un poquito y lo pone otra vez y lo comienza a hacer. Jeremías se va de esta vida y dice: ¿qué pasa aquí? Y Dios le dice: ¿acaso no puedo hacer yo con el barro lo que yo quiera? Ustedes están en las manos del alfarero, y si te caes te vuelve a levantar, y si te vas para allá te agarra otra vez. ¿Sabes por qué? Porque el barro es moldeable. Esto es lo lindo del evangelio, hermano, que Dios es un Dios de oportunidades, y es un Dios que si empezó la obra en ti, la va a perfeccionar. Y aunque muchos se salgan de los caminos de Dios, aunque muchos se vayan para allá, si eres hijo, Él te trae. Alguien decía y lo comparaba con una pelota, una pelota que tiene aire. Otra vez volvemos a la pelota, ¿verdad? Al neuma. ¿Por qué? Porque un balón sin aire no sirve. Usted lo tira sin aire, cae ahí. Pero un balón con aire, ¿qué pasa? Un balón con aire, ¿qué pasa? Si Dios, tenemos la vida de Dios, que es el neuma, que es el espíritu, que es el soplo de vida. Imagínese que usted es el balón. Algunos ya casi estamos por ahí, ¿eh? Imagínese, y usted falló, usted hizo algo, se cayó. Pero cuando usted se cayó, ¿qué pasó? Como usted tenía el aliento de vida, ¿qué va a pasar? Va a rebotar y va a volver a subir, porque usted es hijo. ¿Sí me estoy explicando? Puede ser que en ese lapso que te caes, pueden ser años, pueden ser meses que vayas para abajo,
Pero si eres hijo y tienes espíritu de Dios ahí, cuando caigas y topes el fondo, te vuelves a levantar, porque el Señor te ha puesto el espíritu de vida. Por eso, hermano, todos aquellos que a veces se sienten todos así tristes, yo les digo: hey, levántate, porque tienes el ánimo del Señor, tienes la vida del Señor. Sé que tienes problemas, sé que estás pasando dificultades, pero si eres hijo vas a rebotar, te vas a levantar en el nombre del Señor, y el Señor no te va a dejar ahí postrado. Dice amén la iglesia. Casi vamos a ir terminando. Dice el barro, interesante. ¿Qué es el barro? Porque dije que cuando el Señor creó al hombre, agarró polvo o tierra, pero el barro es la mezcla de la unión de tierra y agua. Repito, el barro es una mezcla de la unión de tierra o polvo y agua. Muy bien. Entonces, figurativamente podemos decir que el barro es el hombre, es el ser humano, que es el polvo de la tierra. El agua es la vida de Dios en el hombre. Por eso es que nuestro cuerpo, ¿sabía usted que nuestro cuerpo es barro, pero está compuesto de agua? No estoy seguro, pero alguno que sepa de medicina, pero creo que si no estoy mal, creo que tenemos el 80% de agua en nuestro cuerpo. 70, 73. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Tres partes de nuestro cuerpo. 70, está bien, yo sabía que era 80, 70. Pero es más agua nuestro cuerpo que carne. Nuestra vida está compuesta de agua. ¿Qué significa esto? Que usted es el barro y que el agua es la palabra, es la vida de Dios. Y si usted sin esa agua de Dios se muere. Yo sin el agua de Dios me muero, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el agua. Y entonces entonces cuando el ser humano, que somos la naturaleza, este cuerpo, se junta con el agua de Dios, se convierte en ¿qué, Margarita? Barro. ¿Y cuántos de ustedes han tocado el barro? Solo Margarita. A ver, levanten la mano los que. ¿Cómo es el barro? Suavecito, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene agua, la tierra tiene agua, la tierra es suave, es barro, se puede formar. Ya. Y eso está hablando de nuestra vida espiritual. Cuando tú tienes al Señor, cuando tú tienes vida, cuando viene la palabra, cuando viene esto, la palabra te moldea y encaja bien y te comienza a formar, porque eres barro. Pero cuando el barro ya está duro, cuando el barro ya está duro, ya no es moldeable. ¿Qué es eso? Cuando nuestro corazón ya está duro, la palabra ya no entra. Estamos secos espiritualmente, muertos. Mientras el barro se llame barro, que tiene agua y que tiene movilidad, se pueden crear. Pero agarre usted, por favor, a un barro que ya esté crudo, o sea, hecho, que ya esté duro. Cuando usted lo vuelve a agarrar, se quiebra. Por eso es que tenemos que mantener siempre siendo barros. Barro. ¿Por qué? Porque si se cae el barro, Él lo vuelve a tomar y lo vuelve a formar. ¿Sí entendió lo que le acabo de decir? Entonces, cuando nuestros corazones muchas veces se ponen duros delante de Dios, nos ponemos rebeldes, no queremos hacer esto, entonces ya estamos duros. Ya no puede el Señor trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estás, por decirlo así, en una posición de una dureza en tu corazón. Y el corazón duro es difícil de tocarlo muchas veces. Y ahí tiene que volver a llegar el Señor. Y aún tengo noticias de ese corazón duro. Dios puede hacer también algo otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Termino por el tiempo. ¿Cómo me explica usted eso, pastor? Un día el Señor mandó al profeta Ezequías, lo mandó a un valle donde había un montón de huesos. ¿Qué? Ezequiel, gracias por la corrección. Ezequiel 37, no lo voy a leer. Pero usted sabe que Ezequiel también estaba en un momento donde él estaba sufriendo por Israel. Y llegó, el Señor lo agarró, lo llevó en el espíritu y lo puso en un valle de huesos secos y le dijo al profeta: ¿ves todo eso? ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Ezequiel? Señor, un montón de huesos, le dijo. ¿Cómo los ves? Sin vida, Señor. ¿Cómo? Secos, Señor. Están secos, bien secos. Están muertos, bien muertos, Señor. ¿Se mueven? No se mueven, Señor. ¿Estás seguro que están sequísimos, Señor? Y le preguntó el Señor: Ezequiel, ¿pueden tener vida estos huesos? Es como, ¿cuántas de ustedes, hermanas, han tenido las hermanas, ¿verdad? Juegos de China, de esos de ¿cómo se llaman esas? Las vajillas de China. ¿Cómo le llaman los hermanos mexicanos? Vajillas también. Que esos son caros, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha tenido un sujarro esos bien bonitos así de? ¿Alguna vez se le ha quebrado? Ay, lo traía, hermano. Este jarro lo usó Felipe II, el emperador de España, y se me quebró ese, hermano, y se le hizo pedazos. Y usted lo ve tirado. Mírese como que es cualquier persona aquí. Porque hay veces, hermano, estamos como barros, como esos vasos hechos pedazos, tirados. Y todos nos miran y dicen: uy, para este no hay esperanza, para esta hermanita, uy, no. Y entonces Ezequiel dijo: Señor, están muertos, están secos. Señor, ¿tienen tiempo estar aquí? Hay muchos, pero no hay nada. Y le pregunta al Señor: ¿crees tú que pueden recibir vida? Hermano, Dios estaba sacándole el cerebro a Ezequiel. Señor, vida. No lo creo, Señor, pero bueno, si tú lo dices. Profetízale. ¿Qué? Profetízales a los huesos y diles: huesos, reciban vida y espíritu. Dios hace cosas con los incrédulos bien tremendas, hermano. ¿Sabía usted eso? Porque dentro de la congregación hay incrédulos, ¿sabía usted? Pero los incrédulos no necesariamente están perdidos, son incrédulos. ¿Aló? ¿Me está escuchando? El incrédulo no quiere decir que no es cristiano o que está perdido. No, es incrédulo, no cree. En ese momento, Tomás no era incrédulo. ¿Tomás era incrédulo? ¿Se perdió Tomás? No. ¿Qué hizo el Señor? Se le apareció. Él le mostró algo terrible, tremendo. Ezequiel dijo: no, Señor, es imposible. Háblale a los huesos secos. Y usted sabe la historia, le habló a los huesos secos y los huesos comenzaron a tener vida, hermanos. Como que les sopló. Ahora, se lo he dicho muchas veces a usted esto. Lo que nosotros hablamos, las palabras que salen de nosotros, son viento. Son viento. Los pulmones se llenan de aire. Así. Y usted comienza a hablar. ¿Va? Y usted habla. Pero es aire. Es aire. Pero ¿por qué salen palabras? Por las cuerdas vocales que tenemos. Que las cuerdas vocales vibran. Y cuando vibran, le dan el significado al viento, a la palabra que la mente está pensando. Yo quiero decir palabra. Entonces las cuerdas vocales se mueven. Es como el piano.
¿Dónde está el pianista? Se me fue el pianista. Santo Dios. Los que tocan música o guitarra, deme do. Usted ya sabe la posición de do. Y va a sonar do, porque usted presionó ciertas cuerdas. ¿Quiere re menor en el piano? Usted ya sabe dónde está re menor, y usted presiona ciertas teclas que también por dentro llevan cuerdas, que hacen que cuando usted da re, el sonido es re. Igual aquí, usted quiere decir te amo, no le va a salir te odio, va a salir te amo, porque eso es lo que usted pensó y lo que usted dijo, pero en sí es viento. Y entonces por eso fue que le dijo a Ezequiel: profetiza neuma, dale aliento de vida a eso que está seco, y recibirán espíritu. Hermano, si usted se siente seco, si usted está así como estos huesos secos, hoy el Señor quiere soplar vida sobre usted. Si alguno se ha sentido mal, que tal vez dice ya no me va a usar el Señor le está diciendo: yo soy el alfarero y tú eres el barro. Y aunque tú me has dicho que no vas a ser usado, yo te tengo en la mira y voy a hacer algo glorioso de ti. Voy a hacer algo glorioso de ti. Y los huesos se pararon y era un gran ejército. Claro, lo que estaba hablando era del pueblo de Israel literal, pero cuando lo ponemos a lo espiritual, hermano, qué hermoso. Ese también es el cuerpo de Cristo, o el gentil. ¿Por qué? Porque el gentil, que somos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Éramos los huesos secos en otra figura. Pero cuando vino Dios, sopló espíritu sobre nosotros, su Espíritu Santo, y entró a nuestra vida y nos dio vida. Por eso es que somos ahora el templo del Espíritu Santo, porque tenemos espíritu. ¿Y qué hizo el Espíritu? El Espíritu, ¿qué vino a dar? Poder, dones y fruto. ¿Qué es eso? Profetiza y dile a los huesos secos que van a recibir vida. Y cuando él profetizó, dice la Biblia que literalmente comenzó Ezequiel a ver que la carne se comenzaba a pegar a los huesos secos. Hermano, las venas, los tendones, las arterias, todo comenzó. Esos son los dones del Espíritu a la iglesia. Eso es el fruto del Espíritu a la iglesia, que le comienza a dar vida, y usted comienza a levantarse después de que usted estaba muerto y seco y despreciado. Ahora usted tiene vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Entendió esta noche? Cierre sus ojos, hermano, porque tenemos que orar y darle gracias a Dios. Porque aquel que se ha sentido abandonado, hueso seco, aquel que un día le fue útil a Dios y se descarrió y se cayó, no piense: Dios ya no va a hacer nada conmigo. Dios a su tiempo te va a levantar, porque eres hijo. Dios te va a volver a formar. Él es el alfarero y tú no le puedes decir a él que no, porque tú eres barro. Y quiero que seas barro, porque el barro es moldeable. Como barro en las manos del alfarero. Es más fácil trabajar el barro que la piedra. La piedra hay que darle, 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 hay que darle. Agarra forma, sí, pero hay que darle mucho. El barro con las manos. A la piedra se le tiene que dar con un cincel, si no me equivoco, martillo o algo. Al barro no, el barro es con las manos. Yo quiero ser barro para que las manos del maestro me formen a lo que él quiera. Y el barro nos habla de debilidad. El barro es moldeable, ya le dije.
ser como el barro, porque el barro tiene que ser trabajado por las manos del Señor. Es frágil, barro es frágil, aun cuando ya está hecho y ya está terminado. Hay que agarrarlo con mucha delicadeza porque es frágil. Y nos hicieron barro para que no se nos suba el orgullo, porque la piedra es orgullosa, pero el barro tiene que ser humilde. Porque la piedra se cae y no le pasa nada, pero el barro se cae y se quiebra. El barro tiene que estar más sensible al Señor, porque es muy frágil. Y usted y yo somos ese barro, somos frágiles. ¿Y sabe por qué nos hizo así el Señor? Para que no tengamos orgullo, para que siempre digamos: Señor, ayúdame, que no me caiga. Dependo de ti, soy muy frágil, soy muy tierno. Ayúdame, ayúdame. Aquí estoy, Señor, moldéame. No te gusto así como estoy, Señor, hazme de nuevo. Fórmame a tu imagen. Ahí en su lugar, los que quieran pasar aquí al altar, usted sabe, siempre abrimos los martes para venir a postrarnos. Yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Rolando y a los hermanos en el tiempo que tienen para orar, que busquemos conforme a lo que enseñamos hoy, que el Señor siga ministrando su corazón. Si usted quiere venir aquí al altar a postrarse, si puede doblar sus rodillitas. Si sus rodillitas no están muy buenas, quédese paradito o sentadito, pero lo que quiero es esa comunión con Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, soy barro, voy a rebotar, tengo espíritu.